Vamos a hablar hoy de William Henry Ireland, de quien hemos hablado algunas otras veces. Era un falsificador, William Ireland. Daremos alguna breve noticia de la obra de William Shakespeare, en el sentido de lo que ha quedado de ella, de los documentos. Shakespeare escribió 37 piezas en su vida. Ni una, ni siquiera el fragmento de una escrita por su mano ha quedado. Solo pudieron recuperarse 3 firmas suyas sobre 3 hojas distintas que se convirtieron en tesoro nacional. No queda ni un párrafo de la correspondencia a su editor, o algún actor amigo, o algún compañero. Los documentos públicos que hablan de él son también escasos. Existen de su casamiento, del bautismo de sus hijos, de la muerte de uno de ellos a los 11 años, de su presentación como actor en la corte, de la compra de su casa y otros relacionados con el estado de sus inversiones. Se desconocen otros documentos que revelen sus actividades entre 1585 y 1592, los años cumbres de su vida por otra parte. La fama del otro William, de William Henry Ireland, nacido en Londres en 1777, se debió a que intentó suplir esa falta de documentos, de firmas y de manuscritos de Shakespeare. Todo comenzó cuando conmovió al mundo mostrando un montón de papeles escritos por Shakespeare que él decía haber encontrado. Durante 2 años el mundo homenajeó a ese tesoro sin precio y al mismo Ireland. Había un solo problema: los contratos, las escrituras, los arrendamientos, las cartas e incluso obras teatrales que Ireland había presentado no habían sido escritas por Shakespeare, sino por Ireland. Era la más osada y exitosa falsificación de la historia de la literatura. Vamos a ver cómo fueron las cosas. El padre de William, se llamaba Samuel, don Samuel Ireland, era un grabador conocido en Londres como comerciante de libros raros y antiguos. El niño creció entre los tesoros mohosos del pasado. Un día encontró en una colección un antiguo volumen que llevaba el signo de la biblioteca de la familia real y escribió con picardía una dedicatoria del autor en la primera hoja a la difunta reina Isabel, por jorobar. Pero el padre, don Samuel, aceptó sin dudar como genuina esta inscripción falsa. Y ahí William aprendió 2 cosas: que poseía un talento natural para la falsificación y que era posible engañar totalmente a un experto. La combinación de estos hechos lo llevó a Shakespeare. Sucedió que había hecho una visita a Stratford que le resultó inspiradora. Después supo de la escasez de papeles originales del autor y finalmente resultó que lo emplearon en una oficina muy antigua como escribiente, una oficina oficial, y allí anduvo manipulando documentos viejos y tomó conocimiento de algunos usos de aquella época. Una vez se encontró con un fajo de boletas de alquiler del periodo isabelino que tenía una hoja en blanco. Entonces copió de un libro impreso la firma de Shakespeare hasta que fue capaz de escribirla a pulso. Finalmente inventó un arrendamiento del siglo XVI y al borde firmó William Shakespeare. Fue corriendo a mostrarle el documento al viejo y le contó cómo lo había obtenido. Dijo que había conocido en la taberna a un tipo y que, bueno, qué sé yo, que dijo que el tipo tenía guardados unos papeles, que había heredado de sus antepasados, no sé qué. Le inventó una historia al viejo. Muy bien, el viejo, deslumbrado, estudió el documento, examinó los sellos, la tinta desteñida y lo dio por bueno.
Inmediatamente difundió la noticia a los eruditos de la nación, a la prensa. Mientras tanto, el chico, entusiasmado por este éxito, empezó a producir más documentos. Licencias, notas, recibos, escrituras, fragmentos de versos, contratos de actores del siglo XVI, todo de la mano de Shakespeare, y todos regalos del mismo misterioso caballero que los había heredado de sus antepasados. A principios de 1796, el viejo Samuel Ireland recolectó los descubrimientos del joven y los publicó con el título de Papeles varios e instrumentos legales de la mano y sello de William Shakespeare. Los Ireland se hicieron famosos rápidamente. El chico William estaba aumentando su propio prestigio, pero quería hacer lo mismo con el prestigio de Shakespeare, que era su ídolo por otra parte. Entonces se propuso demostrar que el poeta era, aún en su época, un hombre reconocido, un hombre con peso social. Entonces fabricó correspondencia entre Shakespeare y el conde de Southampton, siguió adelante, inventó unos cuantos intercambios entre el autor y la propia reina Isabel, y para evitar algunas sospechas de que Shakespeare había sido católico, encontró conveniente redactar una profesión de fe protestante de 300 palabras que probaban que Shakespeare era un buen anglicano. Un sacerdote erudito que leyó esa declaración dijo, cito textualmente, tenemos muchos hermosos paisajes en nuestra liturgia y en nuestra letanía abunda la belleza, pero este es un hombre que deja atrás a todos. Se refería al párrafo de Shakespeare escrito por Ireland. Emocionado por aquel elogio transitivo, Ireland falsificó el manuscrito completo del Rey Lear, fragmentos del original de Hamlet, y continuó con una carta de amor a Anne Hathaway que incluía un bucle del cabello de Ana, bucle que falsificó naturalmente también, tomando el cabello de algún conocido, me imagino yo, que es la forma de falsificar un cabello. Bueno, por esos tiempos el viejo Samuel se encargaba de recibir al público que llegaba hasta su casa para verificar la evidencia en exhibición. Digan, mira, se presentó el propio Pitt, Edmund Burke, el príncipe de Gales, pasaron por ahí y quedaron conmovidos, ¿no? Burke fue un estadista, político irlandés, era un gran orador, en fin, un conservador, criticaba la Revolución Francesa. Otro que se presentó fue James Boswell, quien se arrodilló incluso ante las falsificaciones y gritó lo siguiente. No sé si lo gritó, pero lo dijo fuerte. Beso las reliquias sin precio de nuestro cisne y le doy gracias a Dios por haber vivido para verlas. Digo que no lo debe haber gritado porque es muy largo el párrafo. Boswell era amigo de Samuel Johnson, ¿no? Bueno, William Henry Ireland tenía por ese entonces solo 18 años y se estaba preparando para el gran paso. Anunció por ahí un día que el caballero misterioso estaba a punto de poner en sus manos una obra de Shakespeare completa e inédita, una obra nueva. Dijo que la pieza era Vortigern, una tragedia ubicada en la Bretaña romanizada. Vortigern. Ireland tardó 2 meses en escribir una escena, mientras que el público ansioso estaba ahí esperando que le mostraran aquel descubrimiento. Pero algunos ya sospechaban que era una falsificación. 3 eruditos shakespearianos así lo pensaron. Uno de ellos se preparó para hablar, se llamaba Edmund Malone, y escribió, para desenmascarar los descubrimientos de Ireland, un trabajo que tituló Averiguación acerca de la autenticidad de ciertos papeles
atribuidos al mejor poeta. De todas formas, aunque el trabajo era vendido, más aún era requerido el descubrimiento de Ireland. Ya había lanzado la obra completa y todos los empresarios teatrales la solicitaban. El empresario Richard Sheridan la adquirió al precio de 300 libras y la promesa de la mitad de las ganancias a los Ireland. Como dueño de la pieza, hizo objeciones sobre su longitud. Y Ireland confesó más tarde, cito a Ireland: estaba en realidad tan poco informado de la longitud conveniente de un drama que me vi obligado a contar el número de líneas de una de las obras del maestro y sobre ese modelo armar Vortigern. La pieza que había elegido era tan larga que por consecuencia la mía resultó así también muy larga. Mientras tanto, el asunto seguía adelante, ¿no? John Phillips Campbell fue seleccionado para dirigir la obra. En fin, más de 2.000 personas compraron entradas para el estreno en abril de 1796 en el Drury Lane, teatro del que hemos hablado alguna vez. El día de la función, cientos de espectadores que no tenían entrada rompieron la puerta y se metieron adentro. Ireland siempre insistió en que Vortigern anduvo bien los 2 primeros actos y que perdió en el tercero. Los incrédulos de la audiencia, influidos por el crítico Malone, dejaron ver su hostilidad. Pero culpables fueron los actores, que también boicoteaban la obra, ¿no? Parece que cuando se suponía que el personaje tenía que llamar para que las trompetas de guerra sonaran, por ejemplo, un actor pronunció la frase in falsetto. ¿Y qué acá, no? La audiencia no entendía nada. Otro, que había sido muerto en batalla, cayó al piso, apenas terminó de caerse, se fue gateando hacia los bastidores, haciendo incluso gestos obscenos. He aquí un dato para incorporar a la polémica semiótica acerca de la identidad o la diferencia entre el texto y la representación. Aquí la representación casi contradecida al texto. Uh-huh. Bien. Bueno, incluso cuando estaba por terminar la obra, uno de los actores dijo, como agregado, que la burla solemne estaba por finalizar. Ireland, a todo esto, ya antes del final se las tomó del teatro porque se la vio venir. En fin, terminó así la primera y la última representación de Vortigern. Antes de aquella noche, el joven Ireland había soñado con la gloria, pues ya tenía pensado incluso algunas otras piezas para encontrar oportunamente, piezas históricas, una sobre el reinado de Guillermo el Conquistador, en fin. Pero gran escándalo, silbatina general. Todos le echaron la culpa al padre, al viejo Samuel, porque eran incapaces de creer que un muchacho tan joven pudiera realizar una falsificación de esa naturaleza. Los amigos de William le rogaron que descargara a su padre, revelando el nombre del rico caballero que le proporcionaba aquellas copias, aquellas falsificaciones. En 1797 William confesó su entera culpa en un libro titulado Información auténtica sobre manuscritos falsos. Pero aún eso no absolvió al viejo Ireland, que murió en el 1800 alegando todavía su inocencia, pobre viejo. William Henry Ireland vivió otros 40 años. En 1805 confesó por segunda vez su falsificación en un libro más detallado, Confesiones de William Ireland. Continuó escribiendo bajo diferentes nombres y produciendo una gran cantidad de novelas, nada memorables. Hizo colecciones de versos y también un catálogo de los trabajos de Shakespeare, catálogo en el que no figuraba la obra creada por él, ¿no? Esta es la historia de William Henry Ireland, el falsificador. Impresionante y divertida también, reveladora acaso de algunos datos que interesan más que la mera anécdota. La facilidad con que puede engañarse a un experto, la facilidad con que se saludan
obras siguiendo el principio de autoridad, ¿no? Es decir, si es de Shakespeare tiene que estar bien. Exactamente. Habían saludado aquella profesión de fe de Shakespeare como si fuera un periodo genial solo porque parecía firmada por Shakespeare. Bueno, ¿a quién dedicar la historia de este falsificador que de algún modo cae simpático, ¿no? De algún modo cae simpático. Después de todo, al menos era admirador de Shakespeare, así que no está mal. Y tuvo también un gesto de nobleza que consistió en querer mejorar el prestigio de Shakespeare como si necesitara una mejora, ¿no? Es un gesto conmovedor el haber tratado de arrojar luz sobre algunos costados oscuros de Shakespeare. Vamos a dedicarle entonces al propio William Henry Ireland, al viejo Samuel, pobre que no tenía nada que ver y se comió, como quien dice, un garrón. A William Shakespeare, que ha escrito obras geniales y que ha producido la felicidad artística de tantos que han tenido la suerte de leerlo. Y a todos aquellos que consiguen hacer obras tan geniales y tan estimulantes que suscitan el deseo de acrecentarlas, aunque sea falsamente. Uno tiene el deseo de encontrar nuevas obras de Shakespeare, el deseo de que alguien encuentre nuevas tragedias de Eurípides, de las tantas que se han perdido, ¿no? A todos los artistas que han acuñado obras cuya multiplicación uno desea también, ¿no? Le vamos a dedicar esto. ¿Y con qué vamos a ilustrarlo? No hay muchos tangos referidos a la falsificación de las obras de Shakespeare. No, la verdad que no. Yo me he dirigido incluso a la FM de la ciudad, pasa los tangos, a pedir un disco de tango o a interrogar sobre la existencia de un tango sobre la falsificación de textos de Shakespeare, y la respuesta fue una trompada. De manera que vamos a contentarnos con un tango que canta Carlos Gardel y que alude, sí, a una falsedad, pero no a la falsedad de un manuscrito de Shakespeare, sino a la falsedad de una promesa. De cualquier modo, ¿quién sabe si corresponde decir que una promesa es falsa? Me parece digno de atención este maridaje entre dos palabras, falsa y promesa. ¿Cómo una promesa es falsa? Es cosa difícil de discernir. Sí podríamos hablar de promesas que se cumplen y promesas que no se cumplen, pero yo creo que una promesa que no se cumple no es falsa, o no lo es necesariamente. Una falsa promesa es una promesa falsificada, algo que parece una promesa pero es otra cosa. Eso sería una falsa promesa. Está bien eso. ¿Está bien? Sí, de eso hay, De eso hay. A veces uno vio... De eso hay. Uno no es que promete algo que no va a cumplir, no. sino que hace aparecer algo que no es una promesa, por ejemplo una naranja, y le dice a su amigo, esta cosa luminosa que tengo en la mano es una promesa. Se podrá arguir que uno puede presentar una naranja como una promesa y que si bien se mira cualquier objeto es una promesa. Una naranja es una promesa de dulzura y de frescor. Me dirá el que pretende darme una naranja por promesa, y tendré que admitirlo. Y alguien podrá decir, no hay nada que no sea una falsa promesa. Digo, no hay nada que no sea una promesa. No hay nada que sea una falsa promesa, porque todos los objetos son una promesa, desde que todos son mudables. Nos ha sido deparada la sucesión y la mudabilidad. De manera que un cielo nublado es una promesa de lluvia, estos anteojos son una promesa de aumento.
Deme un objeto cualquiera y le diré una promesa de qué es. Tome, Si la mira. lapicera es una promesa de malos textos, sabiendo de quién proviene. Es mía. Pero es una Está idea bien eso, interesante está bien. para alguna persona desocupada, naturalmente. Y Con mucho tiempo. quizá el propósito de esta charla sobre William Ireland no es contar esa historia, sino señalar la imposibilidad de que una promesa sea falsa. De todos modos, Falsas Promesas es un hermoso tango, creo que es de Riverol, uno de los guitarristas de Gardel, y don Carlos Gardel, de quien también desearíamos versiones nuevas, nos va a cantar, nos lo va a cantar. Adelante, querido don Carlos, adelante.